Bienvenidos al tercer y último video. Como les mencioné al inicio, en esta semana o en estos días alrededor, se cumple un año desde que peruanos y peruanas vivimos en situación de pandemia por COVID-19. Hemos hecho durante todo este año dos cuarentenas, la primera siendo más prolongada que la segunda, y han sido dos cuarentenas bastante estrictas, al menos de las personas que vivimos en Lima. Sí. Entonces, es una buena oportunidad quizá o un buen momento para recordar, pensar y reflexionar en qué medidas, estrategias, recursos hemos puesto en práctica durante este año y valorar cuáles nos han servido más, cuáles nos han servido menos, cuáles podemos seguir aplicando. Si bien ahorita no se nos ha impuesto una cuarentena extrema o un confinamiento extremo a seguir, es importante que nosotros sigamos cuidándonos y cuidando a las personas con las que vivimos, siguiendo, así no sea obligatorio, las recomendaciones de quedarnos en nuestra casa, de no salir a lugares concurridos, todo para evitar posibles contagios. Entonces, las prácticas o estrategias para cuidar nuestra salud mental y la convivencia siguen vigentes y vamos a recordar algunas de ellas. Para aquellos que viven con niños, ya sea porque son padres o porque viven con niños de la familia, siendo tíos, abuelos, cualquier relación, la pandemia generó en algunos cuidadores de niños altas expectativas de cómo manejar la situación con ellos, cómo explicarles, cómo ser buenos padres. Y estas altas expectativas a veces frustran un poco. ¿Por qué? Porque los adultos, nosotros, también estamos atravesando un momento bastante desafiante, ¿no? Los adultos también nos estamos adaptando, estamos tratando de ser flexibles y trazarnos unas metas inalcanzables a veces es contraproducente porque solo nos va a frustrar más. Una segunda recomendación, que en realidad es una recomendación de autocuidado, es expresar nuestras emociones. Si bien no podemos transformar fácilmente el problema que nos aqueja, lo que sí podemos hacer es cuidar nuestras emociones. Y una muy buena forma de hacerlo es compartiendo nuestro sentir, compartiendo nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras preocupaciones con otras personas. Eso definitivamente aliviará en gran medida cómo atravesamos por esta situación de pandemia. Sí, ahora, una recomendación que se despliega de eso es que las comunicaciones idealmente deben ser hechas con mucha empatía, deben ser buscadas en un momento de calma, un momento de tranquilidad y no sacar ¿no? nuestro sentir o esta vivencia tan vulnerable en momentos de discusión como argumentos, ¿no? Como argumentos para ver quién tiene la culpa o quién causó esto o quién causó el otro. Las personas con las que vivimos principalmente deben ser aquellas que están enteradas de cómo nos estamos sintiendo, qué nos da miedo, qué nos preocupa, qué nos hace más humanos. Una última recomendación muy valiosa que se dio para la convivencia es llegar a acuerdos. A veces a uno le provoca encargarse de todo, a uno le provoca ser el que sale, el que cuida, y eso en realidad termina agotando a la persona. Entonces llegar a acuerdos y repartirnos las cosas que se tienen que hacer en casa es muy importante. A algunas familias esto se les va a dar de forma más fácil o más natural que a otras. Algunas no, porque de pronto nunca habían involucrado a los menores o a los niños a encargarse de ciertas responsabilidades. Aquellas familias que les cueste un poco más, es bueno poder anotarlo, acordarlo todos juntos, ¿no? Conversarlo y ponerlo en alguna cartulina o una parte o una hoja, ¿no? Que esté en una parte visible de la casa. Sí. Entonces esas fueron las recomendaciones más dadas durante este último año. Seguramente ustedes también tienen muchísimas más, algunas que tienen que ver con el autocuidado, que es un tema que hablamos tanto, ¿no? Ya sea en las llamadas o que incluso lo hemos visto en un video corto. Entonces, yo los invito a que reflexionen, a que intercambien ideas, a que valoren y pongan una balanza que ha servido más, potenciarlo, seguir practicándolo y, y bueno, y siempre conversarlo. Así que los dejo y nos vemos la próxima semana.